Hoy vamos a realizar medias o escarpines para un bebé de 6 a 9 meses de edad. Podés encontrar más talles en mi página web pasoapasocrochet.com. En el día de hoy vamos a realizar este escarpín para un bebé de 6 a 9 meses de edad. Esta prenda corresponde al ajuar que estamos publicando en el canal. Esta sería la cuarta prenda. Acuérdense que ya publicamos la camperita, el pantalón y el gorrito. Ahora voy a hablar un poquito sobre la media. Van a ver que incorporamos el punto cesta para hacer a juego con el ajuar y van a ver qué bonito queda acá en esta parte armadito el punto cesta y cómo le da otra forma a esta mediecita, que si ustedes la ven también está tejido todo en vareta, que hay muchos tutoriales, pero en este caso incorporamos nosotros el punto cesta. Bueno, ahora voy a hablar un poquito cómo tejí este escarpín. Empezamos por acá por la punta haciendo filas de varetas y después incorporamos el punto fantasía. Tejimos hasta llegar hasta cierta medida y a partir de ahí empezamos a tejer lo que sería el talón en punto vareta. Una vez que terminamos de hacer el talón van a ver que hacemos una pequeña costura en este lugar y nos va a quedar de esta forma, y lo que hacemos después es empezar a tejer o a levantar varetas en esta parte para armar lo que sería la caña, y van a ver que nosotros respetamos el punto cesta, que nos quede de esta forma y no nos quede deforme. Entonces ustedes después van a ver cómo hacemos para seguir tejiendo el punto cesta. Seguimos tejiendo y después por último tejemos lo que sería el borde en el punto elástico simple. Es muy fácil de hacer y está explicado muy bien en el video. Bueno, otra cosa que les voy a comentar es respecto al talle. Les dije que corresponde a un talle de 6 a 9 meses. Y yo lo tejí con una aguja número 3 milímetros. Ahora, si queremos hacer para un bebé más chiquito, vamos a utilizar el mismo patrón, pero acá tengo yo, lo vamos a tejer con una aguja de 2,5 milímetros. Van a ver que lo hicimos con la misma cantidad de puntos al comienzo y la secuencia de acá también es la misma. Y lo único que está variando es el número de agujas y también los centímetros, porque acá por ejemplo yo voy a tejer hasta cierta cantidad de centímetros, en cambio acá nosotros lo vamos a tejer un poquito más chiquito, es menos centímetros, y después vamos a hacer el talón también con menos centímetros, pero también a veces, por ejemplo acá yo tejí 1, 2, 3, 4, 5 filas y aquí también voy a tejer 5 filas, pero al ser tejida con una aguja más finita me queda esto también más chiquito. Y aquí lo mismo, van a ver que se teje tal cual aquí, esta parte también, pero siempre va a quedar más chiquito por el número de aguja que estamos utilizando. Bueno, ahora yo cuando haga la progresión de talles voy a dejar un talle más para hacer un talle más grande a este, y el más chiquito, que va a ser de 0 a 6 meses, va a ser este, porque en realidad si tendría que hacerlo más chiquito va a quedar muy chiquitito y no sería para ningún bebé, porque en realidad el punto, que es múltiplo de 6, no me da para hacerlo más chiquito. Si yo lo hago más chiquito, entonces ya no podría hacerlo con este punto. Bueno, de esta forma hemos explicado cómo tejer este escarpín. Ahora pasamos al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 40 gramos de lana bebé, aguja crochet de 3 milímetros,
tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar. Para ello vamos a hacer un anillo mágico y vamos a tejer primero 2 cadenas para levantar la labor, 1 y 2. Y dentro del anillo vamos a hacer 10 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 varetas. Ahora voy a tirar de esta hebra para cerrar el anillo y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Siempre cierro la fila sobre la primera vareta y no sobre las cadenas. Ahora vamos a tejer la fila 2, vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y en esta fila vamos a tejer un aumento en cada punto de la fila anterior. Es decir, que por cada punto yo voy tejiendo 2 varetas. Empezamos. Van a ver que el primer aumento lo voy a hacer sobre la primera vareta de la fila anterior. Entonces ahí tejo 2 varetas. 1 y 2. Vuelvo a repetir lo mismo en el punto que sigue. Tejo una vareta y la segunda en el mismo lugar. Volvemos a tejer otro aumento. Y la segunda vareta en el mismo lugar. Nuevamente, vuelvo a tejer 2 varetas en el punto que sigue. Tejo 1 y tejo la segunda en el mismo lugar. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila, ahora cerramos con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila 3. Comienzo haciendo 2 cadenas para levantar la labor y la secuencia de esta fila es la siguiente. Vamos a tejer una vareta, un aumento y esa secuencia la repetimos por toda la fila. Empezamos. Voy a tejer primero una vareta y ahora tejemos en el punto que sigue un aumento. Tejo una vareta y la segunda en el mismo lugar. Hicimos una secuencia. Nuevamente vuelvo a tejer una vareta y en el punto que sigue hacemos un aumento. Tejo una vareta y la segunda en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. Repetimos nuevamente. Tejemos una vareta y en el punto que sigue hacemos un aumento. Tejo una y la segunda vareta en el mismo lugar. Vamos a repetir una vez más. Voy a tejer una vareta y en el punto que sigue tejemos un aumento. Hago una y la segunda vareta en el mismo lugar. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila 3. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Ahora vamos a hacer la fila 4 y en la fila 4 vamos a trabajar con varetas en relieve por delante y por detrás. En este caso les voy a decir que la única diferencia que existe entre estas varetas y la vareta común es que en la vareta común nosotros introducimos la aguja aquí en este lugar. En cambio en las varetas en relieve nosotros si es por delante tomamos la vareta de esta forma. En cambio, si es por detrás la vareta, tomamos por detrás del tejido y abrazamos la vareta. Y van a ver que ambas se tejen de la misma forma, solo cambia el lugar donde vamos a sentar la aguja. Bueno, vamos a empezar. Comenzamos primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a trabajar la siguiente secuencia. 3 varetas en relieve por delante y 3 varetas en relieve por detrás. Y eso lo vamos a repetir por toda la fila. Empezamos. Trabajamos una vareta en relieve por delante. Van a ver que
la aguja va, abraza la vareta y tejo como si fuera una vareta normal. Nuevamente, vuelvo a trabajar otra vareta enrollada por delante. Abrazo la vareta y tejo como si fuera una vareta normal. Volvemos a repetir. Tomo una lazada, la aguja abraza la vareta y tejo como si fuera una vareta común. Tejimos 3 varetas en relieve por delante. Ahora vamos a tejer 3 varetas en relieve por detrás. Hacemos una lazada y en este caso la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta y tejemos, ahí está de nuevo. Voy a volver a hacerlo. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta y tejo como si fuera una vareta normal. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta y tejo como una vareta normal. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta y tejo como una vareta normal. Hice en total 3 varetas en relieve por detrás. Terminamos de hacer una secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a tejer 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir nuevamente. Trabajamos 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3. Ahora tejemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Trabajamos 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora hacemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila 4. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Acuérdense que siempre vamos a cerrar las filas de esta forma, con un punto deslizado sobre la primera vareta. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 5, vamos a tejer 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a repetir la misma secuencia de la fila 4. Es decir, que voy a tejer 3 varetas en relieve por delante y 3 varetas en relieve por detrás. Bueno, empezamos entonces con las 3 varetas en relieve por delante que van a caer justo sobre las 3 varetas en relieve por delante de la fila anterior. Tejo 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos 3 varetas en relieve por detrás que también van a caer sobre las 3 varetas en relieve por detrás de la fila anterior. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Trabajamos 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3. Ahora trabajamos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta de comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila número 6.
Para comenzar vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Y la secuencia de esta fila va a ser la siguiente. Vamos a trabajar 3 varetas en relieve por detrás y 3 varetas en relieve por delante. Van a ver que las 3 varetas en relieve por detrás van a caer sobre las 3 varetas en relieve por delante de la fila anterior. Empezamos. Entonces hacemos 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora vamos a tejer 3 varetas en relieve por delante que van a caer sobre las 3 varetas en relieve por detrás de la fila anterior. Tejemos entonces 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Trabajamos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora tejemos 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Trabajamos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora hacemos 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Y así vamos a ir tejiendo toda la fila. Terminé de tejer la fila 6, ahora vamos a hacer la fila 7. Vamos a hacer primero 2 cadenas para levantar la labor y la fila 7 se teje tal cual tejimos la fila 6. Es decir que vamos a trabajar 3 varetas en relieve por detrás y 3 varetas en relieve por delante. Empezamos. Voy a tejer entonces 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a repetir una vez más. Trabajamos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. Ahora trabajo 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3. Y de esta forma vamos a tejer toda la fila. Terminé de tejer la fila 7 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones, porque vamos a seguir tejiendo repitiendo desde la fila 4 a la 7. Es decir que ahora yo voy a tejer la 4, después la 5, la 6 y la 7 y así sucesivamente. Y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde acá, aproximadamente entre 7 a 7 centímetros y medio de largo. Bueno, le voy a mostrar un poquito cómo es repetición de filas. Acuérdense que hicimos las 7, ahora tenemos que volver a tejer o repetir la fila número 4. Yo voy a tejer un poquito de la fila 4. Empezamos haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a tejer 3 varetas por delante. Empezamos haciendo 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. Hicimos una secuencia. Repetimos nuevamente. Vamos a trabajar 3 varetas en relieve por delante. 1,
2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora hacemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Hicimos otra secuencia. Van a ver que estamos tejiendo la misma secuencia de la fila 4. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta tener entre 7 a 7 centímetros y medio. Vamos a continuar. En total tejí aproximadamente 7 centímetros y medio. Ahora vamos a tejer el talón de la media. Para ello van a ver que yo ya puse una marca. Vamos a contar desde el comienzo de la fila 15 varetas. Acá comenzamos con la fila, entonces contamos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en la número 15 ponemos un marcador. El talón lo vamos a tejer en vareta común. Empezamos. Voy a hacer 2 cadenas para levantar la labor y voy a tejer unas varetas normales. Entonces hacemos, en total vamos a tejer 15 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y donde está la marca va a ser la última vareta. Sacamos el marcador, hicimos 14, ahora con esta serían 15 varetas normales o comunes. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer otra fila de varetas. Voy a hacer 2 cadenas para levantar la labor y la primera vareta la voy a tejer sobre la primera vareta de la fila anterior. Acuérdense que estas cadenas no las cuento como una vareta. Bueno, entonces seguimos tejiendo en punto vareta hasta llegar al final. Acuérdense, estamos tejiendo varetas comunes o normales. Estamos ya llegando al final de la fila y van a ver que la última vareta siempre la tejo sobre la última vareta de la fila y no sobre las cadenas. Si ustedes tejerían sobre las cadenas estaríamos aumentando una vareta extra. Bueno. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo filas de varetas, es decir, damos la vuelta al tejido, hacemos nuevamente 2 cadenas para levantar la labor y tejemos varetas. En total vamos a tejer más filas de varetas hasta tener un total de 3 centímetros, midiendo desde acá, desde el comienzo de la primera fila de varetas. Es decir, cuento así y cuando tenga 3 centímetros volvemos nuevamente. Vamos a continuar, en total tejí 4 filas de punto vareta. Y voy a ver cuánto tejí. Van a ver que tejí más de 3 centímetros. Está bien que tejamos un poquito más, menos de 3 no y más de 3 sí, porque si no nos va a quedar muy chico el talón. Bueno, ahora voy a hacer la última fila. En este caso vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer primero 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora voy a tejer una media vareta. Ahora tejo un punto bajo
y nuevamente una media vareta. Y ahora vamos a tejer 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Bueno, voy a repetir las cantidades de esta última fila. Tejimos primero 6 varetas, una media vareta, un punto bajo, una media vareta y 6 varetas al final. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra de esta forma y estiramos. Y ahora vamos a hacer una pequeña costura. En este caso la costura va a quedar de esta forma. Así tendríamos que coser esta parte del talón. Lo que yo voy a hacer es coser de la parte no visible, es decir, van a ver, yo podría coserlo así, pero lo voy a coser de esta forma, de este lado. Y ahora lo que hago es unir vareta con vareta. De esta forma vamos a ir uniendo vareta con vareta. Al comienzo voy a hacer 2 pasadas y después voy a unir una vareta de un lado y la otra vareta del otro lado. De esta forma van a ver que vamos a ir tejiendo hasta llegar al final, hasta llegar a la puntita. Y aquí en el final vamos a hacer también 2 pasadas. Y ahora directamente lo que hacemos es perder la hebra entre medio de la costura. Estiro y ahora cortamos lo que excede. Bueno, van a ver que de esta forma hicimos el talón. Ahora vamos a tejer la parte de la caña. Vamos a empezar desde acá, desde el centro de la costura. Y vamos a levantar en este lugar 21 varetas en total. Acuérdense que estoy diciendo esta parte. Bueno, como vamos a comenzar desde acá, desde el centro de la costura, vamos a tratar de levantar ya sea 11 varetas de este lado y 10 de acá, o al revés, 11 varetas de este lado y 10 de acá. Bueno, empezamos. Primero voy a sacar la hebra y voy a hacer 2 cadenas para levantar la labor. Y ahora vamos a levantar las varetas. Seguimos levantando. Cuando lleguemos a esta parte vamos a ver cuántas varetas levantamos. Ya estamos llegando a la parte de la puntera. Vamos a seguir levantando varetas. Yo voy a tejer hasta aquí. Y ahora vamos a contar cuántas varetas tejimos. En total tejí 3, 6, 9, 10, 11 varetas. Ahora vamos a continuar tejiendo por acá, que esta sería la parte del empeine. Y aquí vamos a ver la secuencia que tenemos en la fila anterior. En este caso yo tengo trabajadas 3 varetas en relieve por delante. Me voy a fijar cuántas filas hice. Hice 2, 1, 2. Entonces acá voy a tener que trabajar 3 varetas en relieve por detrás. En cambio, si yo hubiera realizado una fila nada más de varetas en relieve por delante, tendría que volver a repetir lo que me dice la fila, es decir, 3 varetas en relieve por delante. Pero como trabajé 2, entonces ahora trabajo 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3. Ahora tengo 3 varetas en relieve por detrás y acuérdense que hicimos 2 filas, 1 y 2, entonces ahora tengo que hacerlas por delante. Ustedes tienen que ver su tejido y ver qué les correspondería tejer. Bueno, vamos a seguir tejiendo sobre todas las varetas en relieve la secuencia que tengamos en nuestro tejido.
Bueno, ya estamos llegando a tejer sobre la última vareta en relieve. Tejimos 3 varetas de relieve por detrás. Ahora tenemos que volver a levantar varetas. En este caso vamos a levantar solamente 10 varetas para que en total lo que sea de acá y de este lado me sume 21 varetas. Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 varetas. Y ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta de comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila número 2 y lo vamos a hacer todo en punto cesta. Para ello vamos a tomar en cuenta la parte del empeine, es decir, el punto cesta que tenemos en este lugar, para que nos quede aquí armadito y no desarmado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son los primeros puntos, los 3 primeros puntos que tenemos acá en el empeine, y van a ver que son 3 varetas en relieve por detrás. Y acuérdense que el punto cesta siempre se repite en 2 filas. Entonces, acá yo tengo 3 varetas en relieve por detrás, solamente tengo una fila, es decir, que la fila que teja, que va a ser la segunda, tengo que volver a repetir la secuencia que tengo en este lugar. Entonces, si yo tengo acá 3 varetas en relieve por detrás que voy a tejer en esta fila, entonces estas 3 que vienen las voy a tejer por delante. Estas 3 por detrás, estas 3 por delante, y van a ver que acá me van a quedar solamente 2 varetas y no 3. En este caso vamos a tejer acá 2 varetas en relieve por detrás y no importa que tengamos 3 porque va a ser imposible que podamos tener un motivo completo al comienzo de la fila, pero van a ver que al terminar la fila vamos a tener en total las 3 varetas en relieve por detrás. Bueno, entonces comenzamos haciendo 2 cadenas y acuérdense que estas 2 primeras las vamos a tejer en varetas en relieve por detrás. Tejo 1 y 2 varetas en relieve por detrás. Ahora tejemos 3 varetas en relieve por delante, 1, 2 y 3. Ahora tejo 3 varetas en relieve por detrás, 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora tejo 3 varetas en relieve por delante, 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Van a ver que tejimos sobre todas las varetas comunes de la fila anterior y ahora ya estamos por el empeine y también se ve que no se rompió la secuencia, que estamos tejiendo bien. Porque ahora van a ver que tenemos que tejer 3 varetas en relieve por detrás y la secuencia está bien. 1, 2 y 3. Volvemos de nuevo a repetir, a tejer tal cual se presenta la secuencia. Acuérdense que son 2 filas iguales, entonces tenemos que repetir. Hago 3 varetas en relieve por delante. Ahora 3 varetas en relieve por detrás. Tres varetas en relieve por delante. Ahora 3 varetas en relieve por detrás. Ahora vamos a tejer sobre las varetas comunes. Si tejimos 3 varetas en relieve por detrás, ahora tenemos que tejer 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3. Ahora 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3.
Ahora vamos a tejer 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Y ahora van a ver que me queda una sola vareta que la voy a tejer por detrás. Y también vamos a ver que esta vareta en relieve por detrás que tejimos al final, más las 2 varetas en relieve por detrás que tejimos al comienzo, completan la secuencia de 3 varetas en relieve por detrás. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Bueno, de esta forma van a ver que incorporamos el punto cesta ya a toda esta parte. Ahora vamos a tejer la fila 3 y para ello siempre tenemos que tener en cuenta el punto cesta que armamos en este lugar, es decir que no se tiene que romper. En este caso van a ver que ya tejimos las 2 filas que se tienen que repetir, entonces ahora tenemos que cambiar la secuencia de la fila. Es decir que ahora vamos a tejer contrariando la secuencia de la fila anterior. Voy a empezar entonces tejiendo 2 cadenas para levantar la labor y acá van a ver que si yo tengo 2 varetas en relieve por detrás, las voy a tejer por delante. 1 y 2 varetas en relieve por delante. Y ahora tejo 3 varetas en relieve por detrás. Acuérdense que acá vamos a estar contradiciendo la secuencia de la fila. Pero esto lo hacemos teniendo en cuenta siempre esta parte. Si en cambio, esto voy a detenerme un ratito para explicarlo, si nosotros hubiéramos tenido solamente una fila acá de varetas en relieve por delante, entonces tendríamos que seguir tejiendo tal cual la fila anterior. Solamente cuando ya tenemos 2 filas tenemos que cambiar y contradecir la secuencia. Bueno, volvemos entonces. Acá tenemos 3 por detrás, tejemos 3 varetas en relieve por delante. Nuevamente 3 varetas en relieve por delante y acá tejemos por detrás. Y ahora van a ver que llegamos a las varetas que están en el empeine. Aquí teníamos 3 varetas en relieve por detrás, ahora tenemos que tejer por delante. 1, 2 y 3. Nuevamente 3 varetas en relieve por delante, las tejo por detrás. 1, 2 y 3. Seguimos tejiendo. Tengo 3 varetas en relieve por detrás, ahora las tejo por delante. Bueno, aquí nos vamos a detener un poquito. Llegando a este lugar nos damos cuenta que la secuencia está bien hecha, porque si tuviéramos en este caso acá, por ejemplo, esta es la primera, la segunda fila tejida por detrás y la tercera la siguiéramos tejiendo por detrás, entonces estaría mal el punto. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo. Acuérdense que estamos en este caso, en esta fila 3, contradiciendo la secuencia anterior. Tengo 3 por delante, las tejo 3 por detrás ahora. Ahora tejo 3 por delante. 1, 2 y 3. Ahora 3 por detrás. Y ahora 3 por delante. 1, 2 y 3 por delante. Ahora 3 por detrás. 1, 2 y 3 por detrás. Ahora van a ver que me queda una vareta, la voy a tejer por delante. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta en relieve. Bueno, terminamos de tejer la fila 3 y después tenemos que tejer la fila 4 y en la fila 4 tenemos que seguir la secuencia de la fila anterior, es decir que voy a tejer 2 cadenas, 2 varetas en relieve por delante, 3 varetas en relieve por detrás, 3 varetas en relieve por delante y así voy a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Bueno, aquí lo único que tienen que tener en cuenta y tomar como punto de partida siempre va a ser esta parte, que el punto cesta no quede deforme acá o desarmado, tiene que quedar
tal cual veníamos tejiendo en esta fila. Bueno, yo voy a dejar ya indicaciones. Ahora vamos a seguir tejiendo el punto cesta hasta tener, midiendo desde acá, desde este lugar, así vamos a medir, hasta tener aproximadamente 8 centímetros de largo. Si ustedes quieren pueden tejer más filas. Vamos a continuar. Voy a medir cuánto tejí de largo. Voy a medir desde acá, desde el comienzo, aproximadamente 8 centímetros de largo. Si ustedes quieren pueden tejer más filas. Ahora yo voy a hacer el borde y lo voy a hacer en el punto elástico simple. Vamos a tejer la primera fila. Vamos a empezar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer la secuencia, que es una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Tejemos entonces una vareta en relieve por delante y ahora una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Volvemos a repetir, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Repetimos una vez más, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila. Ahora voy a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta de comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila 2 y la fila 2 se teje tal cual la fila 1. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer la secuencia que era una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Empezamos. Entonces tejo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. En este caso van a ver que ya la secuencia es la misma de la fila anterior y está determinada, entonces es más fácil. Volvemos entonces a tejer una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta en relieve de la fila. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen tal cual tejimos la fila 1 y 2. En total vamos a tejer entre 3 a 4 filas. Cuando tengamos esas filas volvemos nuevamente. Terminé de tejer el borde. En total tejí 3 filas del punto elástico simple. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. Vamos a estirar y voy a perder la hebra con una aguja de coser. Vamos a pasar la hebra para el otro lado del tejido, que va a ser la parte no visible, y vamos a perder entre medio de los puntos, de esta forma. Estiramos un poquito y cortamos lo que sobra. De esta forma terminamos de tejer esta media o escarpín y así vamos a hacer la otra. Terminamos de hacer los 2 escarpines y les quería mostrar un poquito cómo quedó. Así nos va a quedar y van a ver que queda muy bonito el detalle del punto cesta acá en el centro del empeine. Bueno, de esta forma terminamos con el tutorial y si te gustó dale una manito para arriba. También puedes comentar y suscribirte al canal, que todas las semanas vamos a estar publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.